es de 54.000 millones de pesos. Si a eso le restamos el embargo de Fonprecon, que es el Fondo de Previsión Social del Congreso, por 10.000 millones, ese déficit bajaría a 45.000 millones de pesos, como la propia Contraloría lo acepta en el informe definitivo. Solo que a ese déficit, el informe de la Contraloría le suma unos pasivos que son ciertos, que son reales, como las cesantías retroactivas y como el caso del 2108, que a pesar de que el dato no es el oficial nuestro, es una deuda que en nuestro caso está estimada en 35.000 millones de pesos. La Contraloría lo estima en 86.000 millones, pero eso es parte del plan de mejoramiento donde vamos a recalcular esa cifra. Esos pasivos no son parte del déficit. Esos pasivos están considerados, de acuerdo con la ley 819, en el marco fiscal de mediano plazo. En la nación nunca se presupuesta el pasivo pensional. El pasivo pensional de 400 billones está en el marco fiscal de mediano plazo de la nación, pero no en el déficit fiscal que mide la nación. De lo contrario, si así fuera, pues uno concluiría cosas como que la nación no es viable fiscalmente, y eso no es cierto. Tanto la nación como el departamento, de acuerdo con la metodología del Fondo Monetario, dejan el pasivo pensional por fuera del déficit y lo incluye en el marco fiscal de mediano plazo. Por lo tanto, esos 86.000 millones no son parte del déficit. El déficit queda en 54.000 millones de pesos. ¿A qué atribuye los cuestionamientos hechos por la Contraloría en el informe? Bueno, hay temas en los que uno se pregunta si no son exageradas esas conclusiones. Por ejemplo, en salud se deja de ejecutar el 2% del presupuesto y se concluye que eso refleja fuertes debilidades en el manejo presupuestal. Yo creo que ese calificativo de decir uno que por no ejecutar el 2% hay serias debilidades es exagerado. Hay que reconocer que esta administración recibió pasivos de las administraciones pasadas, una deuda de 400.000 millones, un déficit fiscal de 107.000 que se está bajando a 54.000, y esos pasivos todos están considerados en el marco fiscal de mediano plazo. Se van a pagar en un horizonte de varios años y se han venido pagando. En efecto, ya esta administración ha sacrificado su programa de gobierno para pagar gran parte de esos pasivos que se recibieron. Incluso hay pasivos desde el año 1995 y se están pagando por parte de esta administración, sacrificando el programa de gobierno. ¿Por qué no se ejecutó esa plata en salud y en educación? ¿Qué fue lo que pasó? Por ejemplo, educación. Le llegó un aporte de uno de los ministerios, del anterior Ministerio de Comunicaciones, y llegó en septiembre del año pasado. Si uno compromete en el año pasado eso, tiene que hacer una licitación, no alcanza a ejecutar el proceso, y eso la ley lo prohíbe. La ley prohibió las reservas presupuestales. ¿Qué se hizo? Se guardó la plata y se ejecuta ahora en enero, como se está haciendo, y eso no es una mala gestión, es que la ley dice que no hay reservas presupuestales. Entonces, si nos llegan recursos a finales del año, ya queda muy difícil ejecutarlos en ese año y se pasan al siguiente. Muy buena la pregunta, hay muchas estrategias. Mire, los operativos de rentas. El año pasado se decomisaron 30.000 botellas de licor de contrabando. Este año ya llevamos 3.000 botellas decomisadas y el gobernador está incrementando los operativos. En este momento, esos 3.000 botellas no solamente significan menos muerte, porque hay licor adulterado, licor de contrabando, sino también más rentas para el departamento. Ustedes supieron de varios casos en donde hay gente en la cárcel por el impuesto de registro. Ese carrusel se empezó a atacar y se están adelantando gestiones para que se conecten una red de sistemas entre los bancos, las notarías, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, lo cual va a facilitar que se recauden más impuestos de registro. ¿Sigue el departamento del semáforo rojo? El semáforo rojo era el semáforo en el que se recibió el departamento. Hoy en día el departamento está en semáforo verde desde el año pasado. Eso muestra que ha habido un buen manejo fiscal, un buen manejo financiero del departamento, como lo dice la ley 358. ¿Está consolidado financieramente el departamento en este momento? El departamento es viable financieramente, tiene unos pasivos que no los desconocemos, esos pasivos se van a pagar, pero lo que no acepta la administración es que eso lo contabilicen como si fuera parte de un déficit que hay que pagar ya. No, en el marco fiscal de mediano plazo, que es a 10 años, como lo dice la ley 819,
se proyecta el pago de todos esos pasivos. Por ejemplo, para el 2108 hay 20.000 millones de pesos metidos en cada año. Este año en el presupuesto hay 20.000, en el año siguiente otros 20.000, hasta pagar ese pasivo. ¿A los jubilados se les sigue garantizando su pago normalmente? Como se ha venido haciendo, las pensiones se han pagado en su totalidad. Nunca ha habido atrasos, ni en el pago de los pensionados, ni en el pago de la nómina, ni en el pago del servicio de la deuda a los bancos. Nos ha tocado pagar esas deudas sacrificando el programa del gobernador Abadía, lo cual me parece que es responsable, porque primero hay que sanear las finanzas. Vamos a hacer obras y las obras se van a hacer con las vigencias futuras que consagran obras de infraestructura por 650.000 millones de pesos. Doctor, en el tema de rentas, Los prioritarios que ustedes van a adelantar ahora. Bueno, seguimos pagando el decreto 2108, seguimos pagando esos reajustes pensionales, seguimos pagando las cesantías retroactivas. Mire, de 900 funcionarios que hay en la administración, 650 tienen cesantías retroactivas. Eso viene así desde la reforma laboral, desde la década de los años 90. Eso no son gastos efectuados por esta administración, ni por administración pasada, eso viene desde hace muchos años. El servicio a la deuda, créditos que se hicieron desde el año 95 en el departamento. Sin embargo, se ha venido pagando. Esos gastos sacrifican el programa de gobierno actual y sin embargo así se ha venido haciendo. doctor, en el tema de las rentas del Valle del Cauca siempre ha habido preocupación. Se ha hablado de la reducción de ventas de la industria de licores del Valle. ¿Cómo afecta la ejecución presupuestal del Valle del Cauca? A ver, la licorera no ha reducido las ventas, por el contrario, mientras en el 2008 a comienzo se vendían 8 millones de botellas, al finalizar el año pasado se vendieron casi 12 millones de botellas. Eso demuestra que hay un incremento del 50% en las ventas de la licorera del Valle. ¿Qué es lo que ha pasado? Que las otras empresas, la fábrica de licores de Antioquia y la de Caldas, han reducido sus ventas. ¿Por qué? Porque el mercado de licores es uno solo. El que gana participación pierde participación el otro. Pues para beneficio nuestro, nuestra licorera, que venía dando pérdidas y a partir del 2008 ha dado utilidades durante esos 2 años. 2008 dio utilidades, el 2009 dio utilidades y ha incrementado las ventas en un 50%. Los otros vendedores de licores, obviamente, disminuyen la participación porque el mercado de licores es uno solo. Ese déficit de 54.000 millones, ¿ustedes cuánto esperan aliviar este año? Lo que ha propuesto el gobernador es que paguemos en este año cerca de la mitad de ese déficit y eso obviamente hace que pues sacrifiquemos programas de inversión, lo complementemos con las vigencias futuras, pero empecemos a reducir ese déficit, ojalá a la mitad.